Hola, feliz Navidad a todos. Esto es Verdad Sin Límites y yo soy Walter Swaim. Y gracias por unirse a nosotros hoy aquí, porque en Verdad Sin Límites siempre estamos buscando la verdad de Dios, las respuestas de Dios con respecto a las preguntas que tenemos acerca de Dios, la fe, la Biblia y los acontecimientos en la cultura y en todo el mundo. Y ahora yo he estudiado y enseñado sobre el nacimiento de Jesús en la Biblia durante casi 40 años y cada vez encuentro algo nuevo. Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, nacido de una virgen llamada María, 100% Dios y hombre al mismo tiempo, nacido en la ciudad de Belén. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué Belén? ¿Por qué esta pequeña e insignificante ciudad de Belén a solo 8 kilómetros de Jerusalén para el nacimiento del Creador del universo en cuerpo y carne humanos? ¿Dio Dios pistas de por qué Jesús nacería en Belén? Bueno, vamos a averiguarlo y lo vamos a hacer ya. Hola, y justo antes de entrar en el tema de hoy, te pido esto, que hagas clic en like y también en suscribirte al podcast, seguir el podcast. Puedes hacer clic también para hacer eso, depende del app que estás usando. Y también puedes compartir el enlace a este podcast con todos los demás por tu página de Facebook, por text o lo que quieras. Muy bien. Sigamos adelante, ya. Muy bien, ha llegado de nuevo esa época del año, la Navidad. ¿Estás preparado? No me refiero a correr de tienda en tienda física o online para comprar regalos o asistir a todas las fiestas o correr de un lado a otro para ver a todas las familias y así sucesivamente. Me refiero a si estás listo en tu mente y corazón para volver a ver el asombroso Jesús y su milagroso nacimiento. Bueno, vamos a ver una posibilidad de por qué su nacimiento es aún más asombroso de lo que jamás has imaginado. Probablemente vas a escuchar algo que no has escuchado antes acerca de esa primera Navidad. Y ahora, he aquí el pasaje de la Escritura que leemos cada diciembre en Navidad. Y aquí está la porción que nos intriga hoy. Mira, en el libro de Lucas, el capítulo 2 y los versículos 8 al 16. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Muy bien. Belén era una ciudad normalmente pequeña. Se calcula que tenía menos de 1,000 habitantes y era el lugar de nacimiento y la ciudad natal de David.
y terminó convirtiéndose en el lugar de nacimiento de Jesús del linaje de David. Pero una vez más la pregunta, ¿por qué Belén? Veamos que esta pequeña ciudad no siempre fue tan insignificante. Por ejemplo, leemos en Génesis 35 y los versículos 19 al 21. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y ahora lo que es interesante también es que las palabras en ese versículo, en el idioma original, en el hebreo, para torre de Edar, significan torre del rebaño. Y ahora estas torres fueron construidas antes para propósitos militares, pero en tiempos de paz con propósito para que de los pastores vigilar sus rebaños de ovejas desde arriba. Además dice en Miqueas 4, el versículo 8, «Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén». Y ahora esas palabras, torre del rebaño, apunta de nuevo a la zona de Belén. ¿Y las ovejas y los pastores? ¿Qué sabemos de ellos de aquella época? Bueno, tenemos dos documentos en mano hoy en día de los que se desprende gran parte de la época y antes. Uno de ellos es un antiguo documento llamado la Mishnah. Es el primer registro escrito de las leyes orales y las explicaciones de esas leyes orales, transmitidas de un erudito judío de una generación a la siguiente. Y fue escrito alrededor de 200 años después de Cristo. Y ahora, la Mishnah nos dice algunas de las reglas o pautas para la provisión y cuidado de los corderos que serían sacrificados en el templo en Jerusalén. Otro libro muy apreciado también era el Targum, es la traducción aramea de la Biblia hebrea. Y ahora bien, estos dos libros fueron referenciados por un conocido erudito judío mesiánico, es decir, salvo, cristiano, llamado Alfred Edersheim, quien escribió la vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Y ahora en su libro dice así, que el Mesías había de nacer en Belén era una convicción asentada. Igualmente lo era la creencia de que había de ser revelado desde Migdal Edar, la torre del rebaño. Este Migdal Edar no era la torre de vigilancia de los rebaños ordinarios que pastaban en el terreno estéril más allá de Belén, sino que se encontraba cerca de la ciudad, en el camino a Jerusalén. Un pasaje de la Mishnah lleva a la conclusión de que los rebaños que pastaban ahí estaban destinados a los sacrificios en el templo, y por consiguiente los pastores que los vigilaban no eran pastores ordinarios. Entonces, lo que se nos explica es que estos pastores mencionados en Lucas el capítulo 2 pertenecían a una clase especial de pastores, del templo. Eran pastores levíticos. Y por su respuesta a los ángeles en la historia de Lucas, captamos que estos pastores amaban y adoraban al Dios de sus padres, de la Biblia, Jehová. Así que no es de extrañar que los pastores de Navidad, pastores levitas o del rebaño del templo, estuvieran encantados con la noticia del nacimiento del Mesías, porque él decía que vendría algún día. Y estas ovejas también eran ovejas especiales en el campo fuera de Belén. Como dice el señor Edersheim, sus ovejas casualmente eran las que se usaban para los sacrificios de corderos en Jerusalén en la Pascua. Los sacrificios de Pascua para cada familia
que llegaba a Jerusalén, habrían creado una demanda grande de miles de corderos para sacrificarlos por su pecado. Y ahora, al igual que estos, Jesús también fue puesto en un pesebre, o pesebre de piedra similar a este en la imagen, después de que fue envuelto él en pañales o tiras de tela, alrededor de los brazos y las piernas y luego todo el cuerpo para dar seguridad y calor al recién nacido Jesús, tal como esos corderos. Entonces, en resumen, ¿qué se ha sugerido aquí sobre el nacimiento de Jesús? Bueno, dos autores cristianos, Leonard Sweet y Frank Viola, en su libro Jesús, una teografía, afirma lo siguiente. Los corderos de Belén, nacidos para el matadero, eran corderos especiales, para evitar que se hicieran daño o se autolesionaran al dar tumbos sobre sus enjutas pautas después de nacer. Los corderos recién nacidos eran envueltos en pañales. Luego se les colocaba en un pesebre o comedero, donde podían calmarse fuera de peligro. Tras una cuidadosa inspección por parte del pastor, cualquier mancha o defecto, por leve que fuera, significaba el rechazo inmediato o sacrificio. La palabra hebrea timim, traducida por corderos sin mancha ni defecto, significa completo, entero, íntegro, sano. Entonces, este es el panorama que se dibuja a medida que unimos todos los puntos históricos de la información. Los corderos nacían, se llevaban a la torre, y en este caso a la torre de Edar, para envolverlos con pañales, colocarlos en un pesebre e inspeccionar si eran perfectos, sin manchas, ni taras, ni impedimentos, ni ninguna otra cosa imperfecta. Luego, finalmente, se utilizaban como corderos para el sacrificio de Pascua, para el perdón de los pecados de la familia respectiva. Entonces, la idea final es que Jesús nació posiblemente en la torre de Edar, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que leímos antes. Y que como estos corderos era perfecto y santo Jesús, porque era el Cordero de Dios. Entonces este Cordero de Dios, Jesús, fue envuelto en pañales como esos corderos sacrificados en el templo. Así que los pastores a los que los ángeles les dijeron que fueran a ver a Jesús en un pesebre envuelto en pañales, no presenciaron nada nuevo al ver un cordero en un pesebre. Era quien estaba en ese pesebre. Y ahora, algunos señalan que no hay más que esta escasa evidencia y que aunque suena asombroso, no es necesariamente cierto o verdadero, y que los pastores y el pesebre y la ubicación de Jesús no estaban relacionados de tal manera y simplemente reunidos por los ángeles de una manera, bueno, normal, pero milagroso al mismo tiempo, ¿no? Su argumento es muy convincente y es posible que tengan razón en todo, pero ¿hay alguna evidencia histórica de todo ello aquí? Aunque no sea tan abundante en fuentes como quieran, tiendo yo a inclinarme hacia la idea de que todo esto fue alineado por Dios como se describe sobre la torre de Edar, como sugieren Edersheim y los demás como él. Pero de cualquier manera es único, es el único y milagroso nacimiento virginal del único y milagroso Salvador que pronto completó una obra milagrosa al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos para salvarnos de nuestros pecados y abrir la puerta a cualquiera para recibir el regalo del perdón de los pecados y la vida eterna, creyendo uno en Él y en lo que ha hecho por la simple fe.
Y he aquí un punto adicional e interesante en cuanto a las ovejas. Según fuentes históricas, tanto las ovejas como los corderos murieron dejando ovejas huérfanas. Entonces las ovejas hembras tienen fama de no aceptar a las ovejas huérfanas y dejarlas morir. Los pastores utilizaban dos métodos para corregir esta situación. Número 1 es usar un poco de sangre de la placenta del cordero muerto y untarlo en el cordero huérfano para que la madre lo acepte como propio al reconocer su olor. O número 2, lavar completamente al cordero huérfano en la sangre del cordero muerto. ¿Qué significa eso para ti y para mí ahora espiritualmente? Nosotros que somos huérfanos de Dios debido a nuestro pecado, somos lavados espiritualmente en la sangre del Cordero de Dios que murió por nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él. Por la sangre del Cordero Jesucristo somos entonces aceptados y adoptados por Dios Padre ahora y para siempre. Aleluya. ¡Wow! Qué increíble y asombroso es nuestro Dios, ¿no? Y espero que la presentación de estos fascinantes detalles te ayude a ver y vivir la Navidad de forma diferente más que nunca este año. Qué asombroso es el Salvador Jesús, el Señor y Salvador para todos aquellos que reciben su regalo de perdón y vida para siempre, solo a través de Él, por fe solo en Él. No te olvides de hacer clic en like y en seguir el podcast, suscribirte y compartir este podcast con todos tus conocidos hoy mismo. Y recuerda siempre, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús siempre seguirás a la verdad.